De criminal más buscado a Sir y gobernador de Jamaica, imagínate esto. Es enero de 1672 y el pirata más temido del Caribe está encadenado en la Torre de Londres. Sí, esa misma torre donde ejecutaban a los traidores. Henry Morgan, el hombre que había saqueado más ciudades españolas que cualquier otro, el tipo que había cruzado la selva de Panamá con 2000 piratas borrachos y había quemado hasta los cimientos una de las ciudades más ricas de América. Ahora estaba ahí, esperando su juicio. Pero aquí viene lo alucinante. Este hombre no está asustado, para nada. De hecho, mientras los guardias de la torre lo miran con desprecio, Morgan está ahí, con una sonrisa en la cara, porque sabe algo que nadie más sabe. Sabe que en 2 años, ese mismo rey que lo tiene preso va a nombrarlo caballero. Va a convertirlo en Sir Henry Morgan. Y no solo eso, lo va a mandar de regreso al Caribe como gobernador de Jamaica, con la misión de perseguir a los mismos piratas con los que Morgan había navegado toda su vida. ¿Cómo diablos logró este tipo pasar de ser el criminal más buscado de América a ser un respetado miembro de la nobleza inglesa? ¿Cómo convenció a un rey de que lo perdonara después de haber ignorado un tratado de paz y haber masacrado a miles de españoles? Y más importante aún, ¿por qué nadie lo detuvo antes? Esta es la historia más increíble de ascenso social que vas a escuchar. Es la historia de un tipo que jugó con las reglas del juego como si fueran cartas marcadas. Un galés pobre que se convirtió en el terror del Caribe y terminó muriendo rico, respetado y con título nobiliario. Y todo sin disculparse nunca por nada de lo que hizo. Porque al final del día, Henry Morgan entendió algo que muy pocos entienden. A veces, ser útil es más importante que ser bueno. Pero antes de meternos de lleno en esta historia fascinante, si te gustan estas historias alucinantes de la historia donde los villanos a veces ganan y la línea entre héroe y criminal es más borrosa que tus fotos, después de 3 copas, dale like a este video y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y si conocías la historia de este pirata que se convirtió en gobernador. Ahora bien, para entender cómo Morgan logró lo imposible, primero necesitas entender la época en la que vivió. Estamos hablando del siglo XVII, y el Caribe era básicamente como un reality show de supervivencia donde todos los participantes tenían armas y nadie seguía las reglas. Piensa en el Caribe de esa época como una partida de póker de alto riesgo. Tienes a España, que es el tipo que llegó primero a la mesa y se quedó con todas las mejores fichas. Oro, plata, ciudades prósperas, rutas comerciales. Es el jugador que ha estado ganando durante 150 años y que se cree dueño de la mesa. Tiene el mejor juego, o eso cree. Luego tienes a Inglaterra, que es el apostador desesperado que llegó tarde a la partida, pero que no se va a ir con las manos vacías. No tiene las mejores cartas, pero es astuto y está dispuesto a hacer trampas si es necesario. Francia y Holanda también están en la mesa, peleándose por las migajas que España deja caer. ¿Y los piratas? Los piratas son como los matones que contrató Inglaterra para intimidar a los otros jugadores. Son los tipos que están parados detrás de España con un garrote, esperando la señal para golpear. Y Morgan era el matón más efectivo de todos. España en esa época era ese vecino paranoico que tiene todas las riquezas, pero vive aterrado de que se las roben. Y tenía razón en estar paranoico, porque literalmente todo el mundo quería robarle. Controlaban desde México hasta Argentina, tenían minas de plata en Potosí, que producían más dinero que el PIB de algunos países pequeños de hoy en día. Una bolsa de pimienta de las Indias Orientales valía como un coche de lujo hoy. El oro y la plata que sacaban de América mantenía a España como superpotencia. Pero aquí está el problema. Para llevarse todo ese oro de vuelta a España, tenían que cruzar el Caribe. Y el Caribe estaba lleno de tipos como Morgan, que básicamente se dedicaban a esperar a que los barcos españoles cargados de oro pasaran cerca para asaltarlos.
Era como tener que pasar por un callejón peligroso todas las noches, con un maletín lleno de diamantes. Tarde o temprano, te van a atracar. Inglaterra, por su parte, era el competidor hambriento. No tenían el imperio de España, pero tenían algo mejor. Tenían Jamaica. Una isla pequeña pero perfectamente ubicada, justo en medio de las rutas comerciales españolas. Era como tener una gasolinera en medio de la única carretera que todos tienen que usar. Y desde 1655, cuando conquistaron Jamaica, los ingleses la convirtieron en el cuartel general de todos los piratas, corsarios y filibusteros del Caribe. Y ahí es donde entra nuestro protagonista. Henry Morgan nació alrededor de 1635 en Llanromney, un pueblito de Gales que hoy es prácticamente un barrio de Cardiff. Su padre, Robert Morgan, era un granjero con algo de dinero y antepasados militares. Una familia decente, ni ricos ni pobres. El tipo de familia donde se esperaba que Henry siguiera los pasos de papá y se pasara el resto de su vida arando campos y cuidando ovejas. Pero aquí viene lo jugoso. Según algunos relatos, especialmente el del famoso cronista Alexandre Olivier Exquemelin, cuando Henry era todavía un niño, fue secuestrado en Bristol. Sí, secuestrado. En esa época, había bandas organizadas que literalmente raptaban niños y jóvenes pobres, los metían a empujones en barcos y los vendían como sirvientes en las colonias del Caribe. Era básicamente esclavitud temporal, pero le llamaban servidumbre por contrato, para que sonara más respetable. Imagínate ser un niño galés, tal vez de unos 10 u 11 años, caminando por las calles de Bristol, y de repente unos tipos te agarran, te tapan la boca, te meten en un barco apestoso, y lo siguiente que sabes es que estás en Barbados, a miles de kilómetros de casa, trabajando como esclavo para algún terrateniente que te compró como si fueras ganado. Otros historiadores dicen que Morgan se fue por su cuenta a buscar aventura, que se enlistó voluntariamente en una expedición militar. Pero honestamente, ¿qué versión es más interesante? Y más importante, ¿cuál explica mejor por qué Morgan se convirtió en el pirata más despiadado del Caribe? Porque un tipo que fue secuestrado y vendido como esclavo de niño tiene más motivos para odiar al sistema y querer vengarse del mundo. Sea como sea, lo que sabemos con certeza es que en 1654, cuando tenía unos 19 años, Morgan se encontraba en Barbados cuando el político inglés Oliver Cromwell estaba preparando una invasión masiva del Caribe. Cromwell tenía un plan ambicioso: conquistar la Española, la joya de la corona del Imperio Español en América. Y aquí Morgan vio su oportunidad. Ya fuera que hubiera escapado de su amo, o que simplemente estuviera buscando algo más emocionante que cortar caña de azúcar, el caso es que se las arregló para enrolarse en uno de los barcos de la flota de Cromwell. Y así, este joven galés, sin un peso en el bolsillo, posiblemente con rencor contra el mundo, se convirtió en soldado. La invasión de la Española fue un desastre total. Los españoles les dieron una paliza monumental a los ingleses, pero como consuelo, la flota decidió atacar una isla más pequeña y menos defendida, Jamaica. Y esa conquista sí funcionó. En 1655, los ingleses tomaron Jamaica y la convirtieron en colonia británica. Y Morgan estaba ahí, entre las tropas que conquistaron la isla. De repente, este tipo que probablemente había sido esclavo unos años antes, ahora era parte del ejército conquistador de una isla caribeña. No era rico, no era famoso, pero ya no era nadie tampoco. Era un soldado, y más importante, estaba en el lugar correcto en el momento correcto, porque Jamaica se iba a convertir en Port Royal, y Port Royal se iba a convertir en la capital mundial de la piratería, la ciudad más peligrosa, más rica y más libertina de todo el hemisferio occidental. Un lugar donde un tipo ambicioso y sin escrúpulos podía convertirse en millonario en una semana, o morir apuñalado en un callejón al día siguiente. Era Las Vegas, Sodoma y Gomorra, todo junto.
pero con piratas. Y Morgan miró alrededor y pensó, aquí es donde voy a hacer mi fortuna. Pero lo que nadie imaginaba es que este tipo iba a convertir el crimen organizado en una carrera política. Ahora, ¿por qué alguien decide convertirse en pirata? Porque seamos honestos, no es exactamente una profesión con plan de pensiones. Pero para Morgan, la decisión tenía mucha lógica. Mira, en el Caribe del siglo XVII, si eras pobre, básicamente tenías tres opciones: trabajar en las plantaciones por un salario miserable, morirte de alguna enfermedad tropical antes de los 30 o convertirte en pirata. Y si eras ambicioso como Morgan, la tercera opción era obviamente la más atractiva. Además, Inglaterra tenía un sistema muy conveniente llamado patentes de corso. Era básicamente una licencia oficial para ser pirata. El gobernador de Jamaica te daba un papel que decía: este tipo tiene permiso de atacar barcos españoles. Y listo, ya no eras un criminal, eras un corsario. La diferencia entre pirata y corsario era solo un pedazo de papel. Mismos crímenes, misma violencia, pero uno era legal y el otro no. Era como si el gobierno te dijera: mira, nosotros no podemos declararle oficialmente la guerra a España todo el tiempo, porque la política europea es complicada. Pero si tú quieres ir por tu cuenta a robarles, saquear sus ciudades y hundirles los barcos, adelante. Solo asegúrate de darnos nuestra parte del botín. Morgan empezó desde abajo, trabajando en barcos corsarios que operaban desde Port Royal. Y aquí es donde su talento empezó a brillar. Porque resulta que Morgan no solo era bueno peleando, era brillante estratégicamente. Entendía que la piratería no era solo sobre tener el barco más grande o las armas más poderosas. Era sobre información, sorpresa y saber exactamente cuándo atacar y cuándo huir. Durante los siguientes años, Morgan fue escalando posiciones. Primero era solo otro marinero más, luego empezó a liderar pequeños grupos en los ataques, y eventualmente llamó la atención de los grandes nombres de la piratería caribeña. En 1663, Morgan se unió a la flota de Christopher Minks, uno de los corsarios más exitosos de Jamaica. Minks era el típico pirata de película, valiente, carismático, pero también absolutamente despiadado. Morgan aprendió todo lo que pudo de él. Participó en ataques contra Santiago de Cuba y otras ciudades españolas, y en cada operación, Morgan tomaba notas mentales sobre qué funcionaba y qué no. Pero su verdadera oportunidad llegó cuando conoció a Edward Mansvelt, un pirata holandés que operaba con patente de corso inglesa. Mansvelt vio algo especial en Morgan. Tal vez reconoció en él a alguien igual de ambicioso y calculador. El caso es que Mansvelt promovió a Morgan rápidamente, hasta convertirlo en su vicealmirante. Y aquí viene lo interesante. Mansvelt tenía un sueño. No solo quería robar barcos españoles, quería algo más grande. Quería crear una república pirata, un país entero controlado por corsarios, independiente de cualquier poder europeo. Básicamente quería hacer lo que después intentaría hacer Nassau, en las Bahamas, décadas después. En 1666, Mansvelt y Morgan atacaron la isla de Santa Catalina, frente a la costa de Nicaragua. La tomaron fácilmente y Mansvelt empezó a implementar su visión de crear una base pirata permanente. Pero el sueño duró poco. Mansvelt murió en circunstancias misteriosas poco después, y algunos historiadores sospechan que Morgan tuvo algo que ver. Porque casualmente, después de la muerte de Mansvelt, Morgan heredó su flota, su tripulación y todas sus conexiones. Con 31 años, Morgan pasó de ser el segundo, al mando, a ser el líder de una de las flotas piratas más poderosas del Caribe. Y ahora tenía algo que muy pocos piratas tenían: legitimidad. El gobernador de Jamaica, Thomas Modiford, lo adoraba. Porque Modiford entendía que Morgan no era solo un ladrón común, era un arma política. Verás, Inglaterra y España estaban técnicamente en paz, pero en el Caribe, esa paz era más bien una pausa para respirar entre peleas.
Los españoles seguían atacando barcos ingleses, los ingleses seguían atacando barcos españoles, y ambos gobiernos hacían como que no sabían nada. Era la Guerra Fría original, literal. Modiford necesitaba a alguien que pudiera mantener a los españoles ocupados y asustados, sin que Londres pudiera culpar oficialmente al gobierno de Jamaica. Y Morgan era perfecto para el trabajo. Era efectivo, era leal a Inglaterra, y lo mejor de todo, si algo salía mal, siempre podían decir que Morgan había actuado por su cuenta. Así que Modiford le dio a Morgan algo que ningún pirata había tenido antes: un cheque en blanco. Le dijo: Henry, ve y haz lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de que los españoles estén demasiado ocupados defendiéndose como para atacarnos a nosotros. Y Morgan dijo: con mucho gusto. Pero nadie, ni siquiera Modiford, imaginaba lo lejos que Morgan estaba dispuesto a llegar. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que habían soltado a un monstruo. La primera gran operación de Morgan como comandante en jefe fue en 1668, y decidió empezar con algo relativamente modesto: Puerto Príncipe en Cuba, que hoy conocemos como Camagüey. Morgan reunió una flota de 9 barcos y 700 hombres. Pero aquí viene el problema con los piratas: son imposibles de organizar. Imagínate intentar dirigir a 700 tipos que básicamente son criminales, borrachos, y que solo te siguen porque esperan hacerse ricos. No hay disciplina militar, no hay jerarquía clara. Es más como dirigir una manada de gatos armados con pistolas y espadas. Además, los piratas operaban bajo algo llamado Consejo de Filibusteros. Era básicamente una democracia criminal. Antes de cada operación, todo el mundo votaba sobre el plan, sobre el objetivo, incluso sobre cuánto le tocaría a cada uno del botín. Y si no les gustaba tu plan, podían simplemente botarte fuera y elegir a otro capitán. Morgan era el líder, sí, pero tenía que convencerlos constantemente de que siguieran sus órdenes. El plan era simple: llegarían por sorpresa, tomarían la ciudad antes de que los españoles pudieran organizar una defensa, saquearían todo lo que pudieran cargar y se largarían antes de que llegaran refuerzos. Ataque rápido, entrada y salida limpia. Pero como siempre pasa cuando intentas coordinar a 700 criminales, nada salió según el plan. Primero, cuando estaban navegando hacia Puerto Príncipe, varios de los barcos tuvieron problemas técnicos. Uno empezó a hacer agua, otro tuvo problemas con las velas. Tuvieron que detenerse a hacer reparaciones, lo cual les hizo perder tiempo valioso. Segundo, resulta que alguien en la tripulación tenía la boca grande. Se filtró información sobre el ataque, y para cuando llegaron a Puerto Príncipe, los españoles ya sabían que venían. La ciudad estaba esperándolos, armada y lista. Morgan se puso furioso. Amenazó con ahorcar al que había filtrado la información, pero el daño ya estaba hecho. Ahora tenían que improvisar. Cuando desembarcaron, se encontraron con que los españoles habían preparado emboscadas en el camino principal hacia la ciudad. Pero Morgan conocía el terreno, o al menos conocía a gente que lo conocía. Decidió rodear las emboscadas y entrar por el bosque. Era más lento, más peligroso, pero evitaría una masacre. Y funcionó. Más o menos. Los piratas sortearon las emboscadas, llegaron a las puertas de la ciudad, y ahí se encontraron con un batallón de caballería española. Ahora, normalmente, infantería contra caballería es mala idea. Los caballos te pasan por encima como si fueras mantequilla. Pero Morgan tenía una ventaja. Sus hombres estaban armados con mosquetes, que eran mucho más precisos que los arcabuces que usaban los españoles. Así que ordenó a sus francotiradores que apuntaran a los caballos primero. Y eso hicieron. Cuando la caballería cargó, los mosquetes empezaron a disparar y los caballos empezaron a caer. Fue una masacre. Los jinetes españoles que no murieron en la carga se retiraron en pánico. Morgan tomó la ciudad, pero aquí viene el siguiente problema. No había casi nada que robar. Los españoles, sabiendo que venían los piratas, habían escondido todo lo valioso.
Morgan y sus hombres encerraron a la población en las iglesias y empezaron a torturarlos para que revelaran dónde estaban los tesoros. Y aquí es donde Morgan mostró su verdadera cara. Las torturas que él y sus hombres emplearon eran... bueno, digamos que eran lo suficientemente horribles como para que incluso otros piratas las documentaran con disgusto. Dejaban morir de hambre a los prisioneros, los colgaban por los pulgares, usaban métodos que habían visto en la Inquisición española. Todo para encontrar oro que muchas veces ni siquiera existía. Eventualmente, después de semanas de ocupación, los habitantes pagaron un rescate de 50.000 pesos solo para que Morgan y sus hombres se fueran. No era la fortuna que esperaban, pero era algo. Pero aquí viene el verdadero problema. Cuando llegó el momento de repartir el botín, la tripulación se dio cuenta de que lo que había no alcanzaba para todos. Habían arriesgado sus vidas, algunos habían muerto o resultado heridos. ¿Y para qué? ¿Para una miseria? Hubo gritos, amenazas de motín. Algunos piratas acusaron a Morgan de haberse quedado con más de lo que le tocaba. Lo registraron, revisaron su camarote. Morgan tuvo que ponerse muy persuasivo muy rápido para que no lo mataran ahí mismo. Finalmente logró calmarlos, prometiendo que el próximo ataque sería mucho más lucrativo. Les juró que los haría ricos. Solo necesitaban darle una oportunidad más. Y aquí, Morgan mostró por qué era diferente a otros piratas. En lugar de apuntar a otra ciudad mediana, propuso algo que nadie había intentado antes: atacar Portobelo. Portobelo, en Panamá, era una de las 3 ciudades más fortificadas del Caribe español, después de La Habana y Cartagena. Era el puerto donde llegaba el oro y la plata de Perú antes de ser embarcado hacia España. Estaba protegida por 3 fortalezas masivas con cañones apuntando al mar y tenía una guarnición de soldados entrenados. Era prácticamente un suicidio intentar atacarla. Cuando Morgan propuso el plan, muchos de sus hombres pensaron que había enloquecido. Pero Morgan les explicó su razonamiento. Precisamente porque Portobelo parecía inexpugnable, los españoles no esperarían un ataque. Estarían confiados, relajados. Y el factor sorpresa valía más que 1000 cañones. La tripulación votó. Y por un margen estrecho, decidieron seguir a Morgan una vez más. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba muy mal con los españoles. Porque iban a descubrir que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que Morgan estaba dispuesto a hacer para ganar. En julio de 1668, la flota de Morgan se acercó a Portobelo bajo el manto de la noche. Habían dejado los barcos grandes lejos de la costa y usaban canoas y botes pequeños para acercarse en silencio. 460 hombres remando en la oscuridad, intentando no hacer ruido. Era como una operación de fuerzas especiales, pero con piratas borrachos. El plan de Morgan era brillante en su simpleza y absolutamente despiadado en su ejecución. Portobelo estaba diseñada para defenderse de ataques navales. Los 3 castillos estaban posicionados para cubrir el puerto con fuego cruzado. Cualquier barco que intentara entrar sería destruido antes de llegar cerca. Pero nadie había pensado en un ataque terrestre. Los piratas desembarcaron a unos 5 kilómetros de la ciudad y marcharon en silencio a través de la jungla. Al amanecer, cuando la primera luz empezaba a aparecer, llegaron al primer castillo, Santiago de la Gloria. Los guardias españoles estaban dormidos, relajados, confiados. Después de todo, ¿quién sería lo suficientemente loco como para atacar Portobelo por tierra? Nunca vieron venir a los piratas hasta que fue demasiado tarde. Morgan y sus hombres tomaron el castillo en cuestión de minutos. Fue una masacre. Los españoles que se defendieron fueron ejecutados en el acto. Los que se rindieron fueron encerrados en el almacén de pólvora del castillo. Y entonces Morgan hizo algo que dejó claro el tipo de hombre que era. Ordenó que explotaran el almacén con los prisioneros adentro. Sí, lo leíste bien. Hizo volar el almacén con docenas de soldados españoles encerrados dentro.
Fue un mensaje claro para el resto de la guarnición. Morgan no estaba jugando. No iba a tomar prisioneros. O se rendían o morían. El sonido de la explosión despertó a toda la ciudad. El pánico se extendió como fuego. Los habitantes sabían exactamente quién estaba atacando. Las historias sobre la crueldad de Morgan ya circulaban por todo el Caribe. Y ahora estaba en su ciudad. Morgan y sus hombres avanzaron hacia el segundo castillo, San Jerónimo. Pero aquí los españoles estaban preparados. El capitán del castillo, un soldado veterano, había organizado la defensa. Los cañones estaban cargados, los mosquetes listos. Cuando los piratas atacaron, fueron recibidos con una lluvia de fuego. Los piratas intentaron escalar las murallas, pero fueron rechazados. Intentaron usar escaleras, pero los españoles las empujaban de vuelta. Horas pasaron y Morgan no podía tomar el castillo. Su elemento sorpresa se había esfumado. Si no tomaba San Jerónimo pronto, llegarían refuerzos de otras ciudades y estarían atrapados. Y fue entonces cuando Morgan hizo lo que lo convertiría en leyenda, y no en el buen sentido. Ordenó a sus hombres que reunieran a todos los civiles que pudieran encontrar. Ancianos, mujeres, niños, y también frailes y monjas de los conventos cercanos. Los piratas los sacaron a empujones de sus casas y los arrastraron hasta el pie de la muralla del castillo. Morgan mandó un mensaje al capitán español. «Ríndete ahora, o estos inocentes van a morir». El capitán se negó. Era un militar, entrenado para no ceder ante chantajes. Le gritó a Morgan que no iba a entregar el castillo. Morgan sonrió, porque ese era exactamente el tipo de respuesta que esperaba. Ordenó a sus hombres que forzaran a los rehenes a sostener las escaleras contra la muralla. Obligaron a las monjas, a los frailes, a los ancianos a pararse en la base de las murallas mientras los piratas subían por encima de ellos. Los españoles en las murallas estaban horrorizados. No podían disparar sin matar a sus propios civiles. Las monjas gritaban, rogaban al capitán que se rindiera para salvarles la vida. Los frailes rezaban en voz alta. Era una escena sacada del infierno. El capitán español seguía negándose a rendirse. Así que cuando los piratas empezaron a escalar, algunos españoles sí dispararon, tratando de detener a los atacantes. Y sí, mataron a algunos de los rehenes en el proceso. Morgan había logrado que los españoles mataran a su propia gente. Eventualmente, viendo que no había otra opción y que más civiles iban a morir, algunos soldados dentro del castillo se amotinaron contra su capitán. Le suplicaron que se rindiera. El capitán se negó hasta el final. Murió peleando cuando los piratas finalmente rompieron las defensas. Para el atardecer, Morgan controlaba 2 de los 3 castillos. El tercero, San Felipe, se rindió a la mañana siguiente sin pelear. Sabían lo que había pasado en los otros 2 y no querían el mismo destino. Portobelo había caído y Morgan había demostrado que no había línea que no estuviera dispuesto a cruzar para ganar. Los siguientes 15 días fueron de pesadilla para los habitantes de Portobelo. Los piratas se dedicaron a saquear sistemáticamente cada casa, cada tienda, cada iglesia. Y las violaciones, las torturas, los asesinatos fueron documentados incluso por los propios piratas en sus diarios. Morgan exigió un rescate de 100.000 reales de A8, o quemaría la ciudad hasta los cimientos. Los habitantes, aterrorizados, pagaron todo lo que pudieron. Juntaron dinero vendiendo sus pertenencias, pidiendo prestado, rogando a familiares en otras ciudades. Mientras tanto, desde la ciudad de Panamá, el gobernador Juan Pérez de Guzmán intentó organizar una fuerza de rescate, pero cuando sus tropas llegaron y vieron la masacre, la destrucción, y se dieron cuenta de que estaban superados en número, se retiraron. Guzmán, humillado, mandó un mensaje a Morgan preguntándole qué armas había usado para tomar una ciudad tan bien defendida con tan pocos hombres. Morgan, con su característico sentido del humor negro, le envió de vuelta una de sus pistolas con algunas balas y un mensaje. «Guárdala por 1 año, porque vendré a buscarla».
Era una amenaza velada de que regresaría a atacar Panamá misma. Guzmán, furioso pero impresionado, le devolvió la pistola con un anillo de oro y el mensaje: «No te molestes en volver a Portobelo, porque no la encontrarás como la dejaste esta vez». Cuando Morgan regresó a Jamaica con un botín de 250.000 pesos, fue recibido como un héroe. El gobernador Modiford estaba encantado. Los piratas de Port Royal lo adoraban. Se había convertido en una leyenda. Pero lo que nadie sabía era que Morgan acababa de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás, porque ese ataque a Portobelo, con todas sus atrocidades, había llegado a oídos del rey de España, y España estaba presionando a Inglaterra para que hiciera algo al respecto. Y ahí fue cuando Morgan recibió noticias que cambiarían todo. Había una traición en camino, y venía de donde menos lo esperaba. Morgan no descansó mucho después de Portobelo. Los piratas gastaron su parte del botín en cuestión de semanas. Port Royal se convirtió en una ciudad de fiesta continua. El ron fluía como agua, había peleas en cada esquina, y el dinero cambiaba de manos en las mesas de juego más rápido de lo que los piratas podían contarlo. Pero Morgan era diferente. Sí, bebía y celebraba con sus hombres, pero también estaba pensando en el futuro. Se casó con su prima, Mary Elizabeth Morgan, hija del que había sido gobernador de Jamaica. Compró una plantación. Estaba empezando a construirse una vida respetable, pero todavía necesitaba más dinero, más gloria, más triunfos. Así que cuando sus hombres le pidieron otra expedición, Morgan ya tenía en mente el objetivo más ambicioso hasta ahora: Maracaibo, en la actual Venezuela. Pero justo antes de partir, algo salió terriblemente mal. Morgan había reunido una flota impresionante, 900 hombres y 15 barcos. Su buque insignia era un barco hermoso, con 30 cañones. Era la flota pirata más grande que se había visto en años. Una noche, mientras celebraban en el barco antes de partir, hubo una fiesta. El ron corría como siempre, había música, todos estaban borrachos. Morgan se retiró a su camarote temprano porque tenía resaca del día anterior, y eso le salvó la vida. Alguien, nadie sabe quién exactamente, dejó caer una vela encendida cerca del almacén de pólvora. O tal vez fue intencional, un sabotaje. Nunca se supo. El caso es que el fuego alcanzó la pólvora y el barco entero explotó. Fue una explosión masiva que se vio desde toda la bahía. El barco se partió en dos y se hundió en cuestión de minutos. Cientos de piratas murieron instantáneamente o se ahogaron tratando de escapar. Era de noche. Estaban borrachos. No tuvieron oportunidad. Morgan sobrevivió solo porque estaba en su camarote, que estaba en la parte del barco que se hundió más despacio. Logró saltar al agua y nadar hasta la costa, pero perdió su barco insignia. Perdió casi un tercio de sus hombres y perdió un montón de suministros. Un pirata normal habría cancelado la expedición, pero Morgan no. Estaba furioso. Algunos de los hombres que murieron eran sus amigos cercanos, y cancelar ahora habría sido visto como debilidad. Así que reunió lo que quedaba de su flota y de todos modos partió hacia Maracaibo. El ataque a Maracaibo fue exitoso pero complicado. Tomaron la ciudad sin mucha resistencia, pero cuando intentaron salir con su botín, descubrieron que los españoles habían bloqueado la salida del lago de Maracaibo con 3 barcos de guerra. Y no eran barcos cualquiera. Eran galeones completamente armados, con más cañones y más hombres que toda la flota de Morgan junta. Estaban atrapados. Los españoles sabían que eventualmente los piratas tendrían que salir, y cuando lo hicieran, los destruirían. Pero aquí Morgan demostró por qué era considerado un genio táctico. Tomó uno de sus barcos más grandes y lo convirtió en un barco trampa. Lo llenó de pólvora, azufre y cualquier cosa inflamable que pudieron encontrar. Pusieron maniquíes en cubierta, hechos con ropa y sombreros para que parecieran tripulantes, y lo llenaron de cañones falsos hechos con troncos pintados de negro. Entonces mandó ese barco directamente hacia el galeón español más grande, como si fuera a atacar.
Los españoles, viendo lo que pensaban que era un barco lleno de piratas viniendo hacia ellos, se prepararon para abordarlo. Era exactamente lo que Morgan quería. Cuando el barco trampa chocó contra el galeón español, Morgan hizo que lo incendiaran. El fuego se extendió rápidamente al galeón español, y cuando alcanzó la pólvora, ambos barcos explotaron en una bola de fuego. Fue espectacular y aterrador al mismo tiempo. Los otros dos galeones españoles, viendo la explosión y pensando que los piratas tenían más barcos trampa, entraron en pánico. Uno encalló tratando de escapar, y el otro se rindió. Morgan había escapado de una trampa imposible usando ingenio puro y un poco de locura. Cuando regresó a Jamaica, su reputación creció aún más. No solo era despiadado, era brillante. Y eso lo hacía aún más peligroso. Pero las cosas estaban empezando a cambiar políticamente. En Europa, entre 1667 y 1670, Inglaterra y España firmaron varios tratados de paz. Oficialmente, las dos naciones ya no estaban en guerra, lo que significaba que los ataques de Morgan ya no eran actos de guerra, sino piratería pura. Modiford, el gobernador de Jamaica que había protegido a Morgan todo este tiempo, estaba empezando a recibir presión de Londres. Le decían que tenía que controlar a los piratas, pero Modiford sabía que sin los piratas, Jamaica estaba indefensa. Los españoles podían reconquistar la isla en cualquier momento, así que siguió dándole a Morgan patentes de corso, aunque técnicamente no debería. Morgan, por su parte, seguía buscando justificaciones para atacar, y en 1669 encontró su excusa perfecta. Rumores de que los españoles estaban planeando atacar Jamaica. Probablemente eran solo rumores, pero Morgan los presentó como inteligencia confiable. Modiford, que quería creerle, le dio permiso para una expedición preventiva, y Morgan sabía exactamente qué objetivo quería: Panamá. Panamá no era solo una ciudad más, era el corazón del Imperio Español en América Central. Todo el oro y la plata que venía de Perú pasaba por Panamá antes de ser enviado a España. Era la ciudad más rica de toda la región, y también era considerada prácticamente impenetrable. Morgan empezó a preparar la expedición más grande de su carrera. Reunió 2000 hombres y 36 barcos. Era la fuerza pirata más grande que se había visto jamás en el Caribe. Piratas de todas las nacionalidades se unieron: ingleses, franceses, holandeses, incluso algunos españoles renegados. Todos querían su parte del botín de Panamá, pero lo que Morgan no sabía era que mientras él preparaba su ataque más audaz, en Inglaterra estaban empezando a verlo como un problema que pronto tendrían que resolver. Cuando pensaban que ya no podía empeorar, Morgan estaba a punto de hacer algo que cambiaría su vida para siempre, y no necesariamente para mejor. El ataque a Panamá comenzó en diciembre de 1670. Morgan y su armada de 2000 piratas navegaron hasta la costa de lo que hoy es la frontera entre Panamá y Colombia, y tomaron primero el fuerte Chagres, que controlaba la entrada al río del mismo nombre. Pero aquí viene la parte demente. Morgan decidió que no iban a navegar río arriba hasta Panamá. No, iban a cruzar la selva, a pie. 2000 tipos, la mayoría borrachos, con armamento pesado, cruzando uno de los terrenos más inhóspitos del planeta. ¿Por qué? Porque Panamá estaba fortificada para defenderse de ataques desde el Océano Pacífico. Nadie esperaba que alguien fuera lo suficientemente loco como para cruzar la selva. Y Morgan contaba con eso. El viaje fue un infierno. La selva panameña no es como un parque. Es un lugar donde todo intenta matarte. Serpientes, insectos, enfermedades, el calor sofocante, la humedad que te pudre la ropa en el cuerpo. Y no había comida. Morgan había calculado mal los suministros, pensando que encontrarían pueblos en el camino donde podrían robar comida. Pero los españoles, sabiendo que venían, habían evacuado y quemado todos los pueblos. Los piratas empezaron a morir de hambre. Comían lo que encontraban, frutas desconocidas que a veces eran venenosas,
hojas, corteza de árboles. Algunos mataron y comieron los caballos y las mulas que llevaban el equipaje. Hubo rumores incluso de canibalismo, aunque eso nunca fue confirmado. Varios hombres desertaron, tratando de regresar. Otros simplemente se sentaban y se dejaban morir. Morgan tuvo que ser despiadado. Cualquiera que se detuviera demasiado tiempo era abandonado. No había tiempo para los débiles. Después de 9 días de marcha infernal a través de la selva, finalmente vislumbraron el Océano Pacífico. Y ahí, en la distancia, estaba Panamá, la ciudad de los sueños, como la llamaban. Techos de tejas rojas, iglesias con cúpulas doradas, torres de vigilancia. Se veía rica incluso desde lejos. Pero entre ellos y la ciudad había un ejército español esperándolos. El gobernador Juan Pérez de Guzmán, el mismo tipo que había recibido la pistola de Morgan años atrás, había reunido a todas las fuerzas disponibles. Tenía 2.500 hombres, más que Morgan. Tenía caballería, que Morgan no tenía. Tenía la ventaja del terreno, peleando en su propio territorio. En papel, los españoles deberían haber ganado fácilmente. Pero había un problema. La mayoría de los soldados españoles eran reclutas locales, comerciantes y colonos que habían sido forzados a pelear. No eran soldados profesionales. Los piratas de Morgan, por otro lado, eran veteranos de docenas de batallas. Habían sobrevivido al cruce de la selva. Estaban desesperados, hambrientos, y sabían que si perdían, los ejecutarían. La batalla comenzó el 18 de enero de 1671 en la mañana. Guzmán cometió su primer error. Ordenó a su caballería que cargara contra los piratas a través de un campo pantanoso. Los caballos se atascaron en el lodo, perdieron velocidad. Los francotiradores de Morgan los masacraron. Luego Guzmán intentó algo desesperado. Liberó 2.000 reses, toros salvajes, con la idea de que pisotearían a los piratas. En teoría sonaba bien. En la práctica, los toros, asustados por los disparos y los gritos, corrieron en todas direcciones, causando más caos entre las líneas españolas que entre los piratas. La batalla duró 3 horas. 600 españoles murieron. Los demás huyeron. Morgan había ganado contra un ejército superior en número en su propio territorio. Los piratas entraron en Panamá como una horda de bárbaros, y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Lo que siguieron fueron 3 semanas de saqueo, violación, tortura y asesinato sistemático. Morgan perdió todo control sobre sus hombres, o tal vez simplemente decidió dejarlos hacer lo que quisieran. Las crónicas españolas hablan de atrocidades inimaginables, mujeres violadas en las iglesias, sacerdotes torturados hasta la muerte para revelar dónde escondían tesoros que no existían, niños vendidos como esclavos, ancianos ejecutados por diversión. Y luego Morgan hizo algo que nadie esperaba. Incendió la ciudad entera. Hay debate histórico sobre si el fuego fue intencional o accidental, si fueron los piratas o los mismos españoles, tratando de destruir la ciudad antes de que cayera en manos enemigas. Pero el resultado fue el mismo. Panamá, una de las ciudades más ricas de América, quedó reducida a cenizas. Y aquí viene el giro cruel. Cuando llegó el momento de repartir el botín, no había tanto como esperaban. Guzmán había sido listo. Había mandado todo el oro y la plata disponible en un barco hacia Perú antes de que llegaran los piratas. Lo que Morgan y sus hombres encontraron fue mucho menos de lo que esperaban. Morgan reunió todo: monedas, joyas, objetos de plata, lo que pudiera venderse. Lo cargó todo en 175 mulas y empezó el viaje de regreso. Pero cuando llegó el momento del reparto, muchos piratas sintieron que los habían estafado. Después de cruzar la selva, pelear una batalla campal y pasar 3 semanas saqueando, esperaban hacerse millonarios. En cambio, recibían menos de lo que habían ganado en Portobelo. Hubo acusaciones. Muchos piratas estaban convencidos de que Morgan se había quedado con la mayor parte del tesoro para él. Lo acorralaron, lo amenazaron, lo registraron. Morgan juró que no había más botín,
que habían encontrado la ciudad ya vaciada. Algunos le creyeron, otros no. En medio de la noche, Morgan hizo algo que demostró que al final solo se preocupaba por sí mismo. Tomó a sus hombres más leales, los que todavía lo seguían sin cuestionar, y se largó. Abandonó al resto de los piratas en el río Chagres, sin barcos, sin suministros, sin forma de regresar a Jamaica. Fue una traición épica. Los piratas que dejó atrás tardaron meses en encontrar la manera de volver. Algunos nunca lo lograron, y todos juraron venganza contra Morgan. Pero cuando Morgan llegó a Jamaica en abril de 1671, esperaba ser recibido como un héroe conquistador. En cambio, se encontró con algo totalmente inesperado, y las consecuencias inesperadas del éxito estaban a punto de volverse su peor pesadilla. Morgan llegó a Port Royal esperando celebraciones, pero lo que encontró fue silencio incómodo. Algo había cambiado. El ambiente era extraño. La gente lo miraba diferente. Y cuando llegó a ver al gobernador Modiford, su amigo y protector de siempre, encontró la verdad. Todo se había venido abajo mientras él estaba en Panamá. Verás, en Europa las cosas políticas se habían complicado. España estaba furiosa por el ataque a Portobelo y había amenazado con guerra total si Inglaterra no hacía algo para controlar a sus piratas. Y en 1670, justo antes de que Morgan atacara Panamá, Inglaterra y España habían firmado el Tratado de Madrid. Era un tratado de paz permanente. Terminaban oficialmente todas las hostilidades. Las colonias debían respetarse mutuamente. Y más importante, prohibía explícitamente cualquier acto de piratería o corso. Las patentes de corso ya no eran válidas, lo que significaba que cuando Morgan atacó Panamá, técnicamente no lo hizo como corsario al servicio de Inglaterra. Lo hizo como pirata, como criminal común. Y había matado a miles de súbditos españoles de una nación que oficialmente estaba en paz con Inglaterra. España estaba exigiendo justicia. Querían la cabeza de Morgan, literalmente. El gobierno inglés en Londres entró en pánico. No podían permitir que pareciera que habían aprobado el ataque a Panamá. Así que hicieron lo que los políticos siempre hacen cuando algo sale mal. Buscaron a quién culpar. Primero fue Modiford. En julio de 1671, un nuevo gobernador llegó a Jamaica con órdenes de arrestar a Modiford y enviarlo a Inglaterra. El hombre que había protegido a Morgan durante años, que le había dado todas las patentes de corso, que había permitido que Port Royal se convirtiera en el paraíso pirata que era, ahora era un criminal. Lo metieron en la Torre de Londres, la misma prisión donde guardaban a los traidores. Morgan vio lo que venía. Si habían arrestado a Modiford, él era el siguiente. Pensó en huir, tal vez a alguna isla remota donde los ingleses no pudieran encontrarlo. Pero entonces hizo algo inteligente. En lugar de esperar a que lo arrestaran como un criminal, se presentó voluntariamente. Fue una jugada maestra de relaciones públicas. Dijo públicamente que él había actuado con órdenes de Modiford, que tenía una patente de corso, válida en el momento del ataque, que no sabía sobre el tratado de paz cuando partió hacia Panamá. Y lo más importante, dijo que todo lo que hizo fue por la gloria de Inglaterra. Se presentó no como un pirata arrepentido, sino como un patriota incomprendido. En abril de 1672, Morgan fue arrestado y enviado a Inglaterra para ser juzgado. Lo metieron en la Torre de Londres. Pero aquí viene lo loco. Nunca hubo juicio. Nunca fue formalmente acusado de nada. Técnicamente, era un prisionero de Estado, pero lo trataban más como un invitado incómodo que como un criminal. ¿Por qué? Porque mientras el gobierno inglés públicamente tenía que verse como que estaba castigando a Morgan para apaciguar a España, en privado, muchos en el gobierno lo veían como un héroe. Había atacado al enemigo de Inglaterra. Había demostrado que el imperio español no era invencible. Había traído riquezas de vuelta a Jamaica. Y lo había hecho sin costarle a Inglaterra ni un soldado, ni un centavo del tesoro real. Además,
Morgan era popular. Las historias de sus hazañas circulaban por todo Londres. La gente común lo veía como una especie de Robin Hood, robándole a los ricos españoles. Las tabernas tenían canciones sobre él. Los niños jugaban a ser el Capitán Morgan. Ejecutarlo habría sido un desastre político interno. Así que decidieron simplemente dejarlo ahí. En la torre, sí, pero cómodo, con visitas permitidas, probablemente bebiendo mejor vino que muchos hombres libres de Londres. Y Morgan usó ese tiempo sabiamente. Cultivó relaciones, conoció gente importante, contó su versión de la historia una y otra vez hasta que la gente empezó a creerla. Se presentó como un leal servidor de la corona que había sido malinterpretado. Como un militar estratega, no como un pirata sanguinario. Y funcionó. Mientras tanto, la situación política volvió a cambiar. Resulta que España no cumplió algunos términos del Tratado de Madrid. Seguían atacando barcos ingleses en el Caribe. Seguían reclamando territorios que el tratado decía que eran de Inglaterra. Las relaciones entre los dos países empezaron a deteriorarse otra vez. Y de repente, el gobierno inglés se dio cuenta de algo. Tal vez necesitaban a Henry Morgan después de todo. Porque había otro problema: los piratas franceses. Con Morgan fuera del juego, los piratas franceses se habían vuelto más audaces. Estaban atacando posesiones inglesas en el Caribe. Jamaica estaba en peligro, y nadie sabía cómo lidiar con piratas mejor que un expir pirata. En 1674, después de 2 años en la Torre de Londres, Morgan recibió la noticia más increíble de su vida. El rey Carlos II no solo lo iba a perdonar, lo iba a nombrar caballero. Y no solo eso, lo iba a hacer teniente gobernador de Jamaica. Sí, leíste bien. El mismo tipo que había sido arrestado por piratería, que había masacrado a miles, que había quemado ciudades enteras, ahora iba a recibir el título de Sir y un puesto gubernamental de alto rango. Era el giro más inesperado de la historia. De criminal a caballero, de pirata a político, de prisionero a gobernador. Cuando le preguntaron al rey por qué estaba haciendo esto, la respuesta fue simple y brutalmente pragmática. Porque Inglaterra necesita hombres que sepan cómo funciona el Caribe, y nadie lo sabe mejor que Morgan. El 5 de noviembre de 1674, Henry Morgan se arrodilló ante el rey Carlos II y fue tocado en ambos hombros con una espada. Se levantó como Sir Henry Morgan. En la ceremonia estaban presentes nobles, duques, gente que venía de familias con siglos de historia. Y ahí, entre todos ellos, estaba un expir pirata galés que había empezado como sirviente esclavo. Poco después, Morgan abordó un barco de regreso a Jamaica. Pero esta vez no iba como capitán pirata, iba como representante oficial de la corona británica. Su trabajo: defender Jamaica y mantener el orden. Y aquí viene la ironía deliciosa. Parte de mantener el orden significaba cazar piratas. Los mismos tipos con los que había navegado durante años, ahora eran su responsabilidad capturar y ejecutar. Algunos pensaron que Morgan iba a ser blando con sus antiguos compañeros, pero se equivocaron completamente, porque resulta que nadie caza piratas mejor que alguien que conoce todos sus trucos. Y Morgan conocía todos los trucos porque él los había inventado. El giro más inesperado de la historia estaba a punto de revelarse. Morgan el pirata iba a convertirse en Morgan el cazador de piratas. Y iba a ser aún más despiadado de lo que nadie imaginaba. Sir Henry Morgan llegó a Jamaica en marzo de 1675 con un mandato claro: limpiar el Caribe de piratas. La ironía no se le escapaba a nadie, especialmente a los piratas que todavía operaban desde Port Royal. Muchos de ellos habían navegado con Morgan, algunos lo habían llamado amigo. Ahora los estaba cazando, y no mostraba piedad. Morgan conocía todos sus escondites, porque él los había usado. Sabía dónde se reunían, dónde vendían su botín, quiénes eran sus contactos en tierra. Era como poner a un exconvicto a cargo de la policía.
Nadie podía escaparse porque el jefe sabía exactamente cómo pensaban. En sus primeros 6 meses como gobernador, Morgan capturó y ejecutó a más piratas que cualquier otro oficial británico en la historia del Caribe. No había juicios largos. Si te capturaban con evidencia de piratería, te colgaban. Simple, rápido, efectivo. Los ahorcamientos se hacían públicamente en Port Royal, en el mismo puerto donde Morgan había celebrado sus propios saqueos años atrás. Algunos de los hombres que colgó eran tipos que habían estado con él en Panamá, que habían cruzado la selva a su lado. Pero para Morgan, eso era el pasado. Ahora él era la ley. Algunos piratas trataron de razonar con él. Le recordaban los viejos tiempos, las batallas que habían peleado juntos. Morgan los escuchaba cortésmente y luego firmaba su sentencia de muerte de todos modos. Para él era simple, había escogido un lado, y ese lado era el poder legítimo. Pero ser gobernador no era tan fácil como ser pirata. Como pirata, solo tenías que preocuparte por ti y tu tripulación. Como gobernador, tenías que lidiar con política, burocracia, conflictos entre colonos, disputas de tierras, quejas comerciales. Era aburrido y frustrante. Morgan era bueno en la parte militar. Reorganizó las defensas de Jamaica, construyó nuevas fortificaciones, entrenó milicias. Pero la parte administrativa lo desesperaba. No tenía paciencia para papeles y reuniones interminables. Y luego estaba el problema de su reputación. Porque aunque ahora era Sir Henry Morgan, todos sabían lo que había hecho. Los españoles lo odiaban con pasión. Las familias de los que había matado en Portobelo y Panamá querían venganza. Y dentro de Inglaterra misma, había nobles que pensaban que era una vergüenza que un criminal como él tuviera título nobiliario. En 1675 se publicó un libro que cambiaría todo. Los bucaneros de América, escrito por Alexandre Esquemelin. Esquemelin había sido un pirata que navegó con Morgan en algunas expediciones, y su libro no pintaba a Morgan como un héroe patriótico, lo pintaba como un monstruo sanguinario. El libro detallaba todas las atrocidades que Morgan había cometido. El uso de rehenes civiles en Portobelo, las torturas en Puerto Príncipe, la masacre en Panamá. No se guardaba nada. Era brutal, visceral y lo peor de todo, era verdadero. Morgan se puso furioso. Demandó a los editores por difamación. Decía que el libro era pura mentira, propaganda española. El caso fue a juicio en Inglaterra y Morgan ganó, aunque principalmente porque pudo probar que algunos detalles específicos eran inexactos, no porque las atrocidades generales no hubieran ocurrido. Los editores tuvieron que pagarle 200 libras y publicar una retractación. Pero el daño estaba hecho. El libro se había vuelto un bestseller. Todo el mundo lo había leído. La imagen pública de Morgan estaba destruida. En Jamaica, su relación con el gobernador principal, el duque de Carlisle que había llegado después, era terrible. Se peleaban constantemente. Carlisle pensaba que Morgan era un bruto sin educación. Morgan pensaba que Carlisle era un noble engreído que no entendía nada del Caribe. En 1682, después de varias quejas sobre abuso de poder, Morgan fue destituido de su puesto como gobernador. Lo acusaron de estar borracho todo el tiempo, de no asistir a sus deberes, de dar órdenes contradictorias. Todo probablemente era cierto. Morgan estaba amargado, frustrado y bebía más que nunca. Pero aquí está lo interesante. Aunque perdió su puesto oficial, seguía siendo rico. Muy rico. Tenía 3 plantaciones enormes en Jamaica. Tenía inversiones en varios negocios. Había guardado suficiente de sus años de piratería para vivir cómodamente el resto de su vida sin trabajar un día más. Se retiró a su plantación principal en Lawrencefield, cerca de Port Royal, y ahí pasó sus últimos años bebiendo ron, contando historias de sus hazañas y viendo cómo su salud se deterioraba, porque Morgan había vivido duro. Había sobrevivido batallas, heridas de espada, disparos, enfermedades tropicales, travesías por la selva, casi morir ahogado varias veces.
Su cuerpo estaba destrozado. Los médicos de la época lo describían como hinchado, con dificultad para respirar, dolor constante en las articulaciones. Probablemente sufría de varias enfermedades tropicales no tratadas, daño hepático por décadas de beber y posiblemente tuberculosis. En esa época no había tratamiento para ninguna de esas cosas. Solo podías esperar y sufrir. En sus últimos años, según las cartas que se conservan, Morgan estaba melancólico. Hablaba del pasado constantemente, de sus días de gloria, de las batallas que había ganado. A veces, cuando estaba muy borracho, decía que extrañaba esos días, que ser gobernador había sido aburrido, que la piratería, a pesar de todo el peligro, al menos había sido emocionante. Su esposa, Mary Elizabeth, se quedó con él hasta el final. Nunca tuvieron hijos, lo cual es probablemente bueno considerando el tipo de vida que Morgan había llevado. Ella heredaría todo cuando él muriera. En agosto de 1688, Henry Morgan se puso gravemente enfermo. Los médicos fueron llamados pero no pudieron hacer nada. Durante varios días estuvo en agonía, luchando por respirar, con fiebre alta, delirando. En sus momentos lúcidos, se dice que hablaba con personas que no estaban ahí. Algunos pensaban que estaba hablando con los fantasmas de los hombres que había matado. Otros decían que estaba planeando un último ataque, dando órdenes a tripulaciones que solo existían en su mente. El 25 de agosto de 1688, Sir Henry Morgan murió en su cama en Lawrencefield. Tenía aproximadamente 53 años. Y aquí viene el final que nadie se esperaba. Cuando Morgan murió, Jamaica hizo algo increíble. Le dio un funeral de estado. Sí, a un expirata le dieron honores militares completos. Su cuerpo fue llevado en procesión por Port Royal, mientras los cañones de todos los fuertes disparaban salvas de honor. 22 salvas, el número reservado para dignatarios de alto rango. Los barcos en el puerto bajaron sus banderas a media asta. El gobernador, el mismo que lo había destituido años atrás, asistió personalmente. Toda la élite de Jamaica estaba ahí. Comerciantes, oficiales militares, propietarios de plantaciones. Todos honrando al hombre que había sido el pirata más temido del Caribe. Lo enterraron en el cementerio de Palisadoes en Port Royal, con vista al mar que había dominado durante tantos años. Su tumba tenía una inscripción simple: Sir Henry Morgan, teniente gobernador de Jamaica. No mencionaba nada sobre piratería. Oficialmente, había muerto como un respetable caballero y servidor de la corona. Pero aquí viene el giro final. 4 años después de su muerte, en 1692, Port Royal fue destruida por un terremoto masivo. 2/3 de la ciudad se hundieron literalmente en el océano. Miles de personas murieron, y entre las cosas que desaparecieron bajo el agua estaba la tumba de Henry Morgan. Algunos lo vieron como justicia divina. Decían que Dios finalmente había castigado a la ciudad del pecado y había llevado el cuerpo de Morgan a las profundidades donde pertenecía. Otros decían que era solo mala suerte geológica, pero lo que nadie puede negar es el legado que Morgan dejó. Primero, cambió para siempre cómo Inglaterra operaba en el Caribe. Morgan había demostrado que con audacia, crueldad y estrategia, un grupo pequeño de hombres determinados podía aterrorizar a un imperio entero. Inglaterra tomó nota. En las décadas siguientes, usaría tácticas similares para debilitar a España y eventualmente apoderarse de más territorios en el Caribe. Segundo, Morgan estableció el modelo de cómo un criminal podía reinventarse. Era el primer tipo en la historia moderna que pasó literalmente de ser el criminal más buscado a ser un noble respetado. Y lo hizo no escondiéndose de su pasado, sino usándolo como credencial. Su mensaje era simple. Sí, hice todas esas cosas horribles, pero las hice por Inglaterra. Ahora usen mi experiencia. Tercero, y tal vez más importante, Morgan demostró algo sobre el poder y la moralidad que sigue siendo cierto hoy. Las reglas son diferentes para los que ganan. Si Morgan hubiera perdido,
Si España lo hubiera capturado, habría sido ejecutado como pirata común, y su nombre sería solo una nota al pie en los libros de historia. Pero ganó. Y porque ganó, y porque fue útil, todas sus atrocidades fueron perdonadas, olvidadas, reescritas. ¿Qué pasó con los otros personajes de esta historia? Thomas Modiford, el gobernador que protegió a Morgan durante años, también fue eventualmente perdonado. Pasó 2 años en la Torre de Londres, pero nunca fue formalmente acusado. Lo liberaron en 1674, el mismo año que liberaron a Morgan. Murió en Jamaica en 1679, rico y relativamente respetado. Juan Pérez de Guzmán, el gobernador español que defendió Panamá, fue culpado por la derrota. Perdió su puesto. Fue enviado de regreso a España en desgracia. Pasó el resto de su vida intentando limpiar su reputación, pero nunca lo logró. Su carrera fue destruida por Morgan. Alexandre Schmelin, el autor que escribió sobre las atrocidades de Morgan, publicó varias ediciones más de su libro, que se convirtió en uno de los textos definitivos sobre la piratería del siglo XVII. A pesar de la demanda de Morgan, el libro siguió vendiéndose y moldeando cómo la gente veía la piratería. Es irónico que mientras Morgan intentaba crear una imagen respetable de sí mismo, Schmelin se aseguró de que la verdad también sobreviviera. Port Royal, la ciudad que había sido el cuartel general de Morgan, nunca se recuperó del terremoto de 1692. Fue reconstruida parcialmente, pero nunca volvió a ser la capital de la piratería que había sido. Kingston la reemplazó como el centro de Jamaica. Las ciudades que Morgan atacó tuvieron destinos variados. Portobelo nunca recuperó su importancia anterior. Había sido tan devastada que muchos habitantes simplemente se fueron. Panamá fue reconstruida, pero en un nuevo sitio, varios kilómetros de donde había estado la ciudad original. Las ruinas de la vieja Panamá todavía existen hoy como sitio arqueológico, y el legado de Morgan vivió de otras formas. En el siglo XIX, su nombre fue usado para una marca de ron, Captain Morgan, que irónicamente se convertiría en una de las marcas más reconocidas del mundo. El pirata sanguinario se convirtió en una caricatura amigable en una botella. Imagina eso. En la cultura popular, Morgan se convirtió en el arquetipo del pirata. Cada película de piratas, cada novela, cada historia sobre el Caribe del siglo XVII debe algo a Henry Morgan. Es el pirata que la mayoría de la gente piensa cuando imagina piratas, aunque no sepan su nombre. Pero aquí está el último misterio sorprendente. En años recientes, arqueólogos submarinos han buscado la tumba original de Morgan bajo las aguas de lo que era Port Royal. Hasta ahora no la han encontrado. Su cuerpo está en algún lugar bajo el lodo del fondo del mar Caribe, junto con los restos de la ciudad que ayudó a construir. Y tal vez eso es apropiado. Morgan vivió toda su vida en los márgenes entre lo legal y lo ilegal, entre el héroe y el villano. Que su cuerpo esté perdido en algún lugar entre la tierra y el mar parece el final perfecto para alguien que nunca estuvo completamente en ningún lugar. Una última cosa. En los archivos españoles todavía existen cartas de familias que perdieron seres queridos en los ataques de Morgan. Cartas de personas pidiendo justicia, preguntando por qué Inglaterra no solo no castigó a Morgan, sino que lo recompensó. Esas cartas nunca recibieron respuesta satisfactoria, porque al final la historia la escriben los ganadores. Y Morgan, contra todas las probabilidades, ganó. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Henry Morgan sobre nuestra propia época? Primero, nos recuerda que la línea entre héroe y villano a menudo depende de quién cuenta la historia. Para los ingleses de su tiempo, Morgan era un patriota que defendió los intereses de su país contra el enemigo español. Para los españoles, era un monstruo que masacraba civiles inocentes. Ambos tenían razón. Ambos estaban contando la verdad desde su perspectiva. En el Caribe hispano, Morgan todavía es recordado como un símbolo de terror. En las escuelas de Panamá, los niños aprenden sobre él
como uno de los villanos más crueles de su historia. Pero en Jamaica hay estatuas de él, bares nombrados en su honor, su rostro en mercancía turística. ¿Cómo es posible que la misma persona sea héroe y villano dependiendo de dónde estés parado? Es una pregunta incómoda que nos obliga a pensar en cómo juzgamos a las personas históricas y, por extensión, a las personas de nuestro propio tiempo. Segundo, la historia de Morgan nos muestra algo fascinante sobre el perdón y la reinvención. Vivimos en una era donde constantemente debatimos sobre la cultura de la cancelación, sobre si las personas pueden cambiar, sobre si los errores del pasado deben definir a alguien para siempre. Morgan no cambió, no se disculpó, no se arrepintió, simplemente cambió de bando. Y eso fue suficiente, porque era útil, porque tenía habilidades que el poder necesitaba. La pregunta es, ¿aceptamos eso? ¿Está bien que la utilidad pueda borrar los crímenes? Es algo en lo que todavía luchamos hoy. Tercero, Morgan nos recuerda que la ambición sin límites morales puede llevarte muy lejos. Él no se detuvo ante nada para lograr lo que quería. Usó rehenes civiles, traicionó a sus propios hombres, mintió, manipuló, mató sin remordimiento y murió rico, respetado, con título nobiliario. Comparémoslo con aventureros o exploradores modernos. Hoy no tenemos piratas en el sentido tradicional, pero sí tenemos personas que operan en zonas grises, legales y morales. Tenemos emprendedores tecnológicos que usan tácticas agresivas para destruir competencia. Tenemos especuladores financieros que ganan fortunas aprovechándose de crisis. Tenemos influencers que construyen imperios sin preocuparse por las consecuencias de sus acciones. ¿Son tan diferentes de Morgan? Él entendió que en el mundo en el que vivía, las reglas eran flexibles, que podías romperlas si eras lo suficientemente listo y útil, que el éxito justificaba cualquier método. Es incómodo, pero muchos exitosos de hoy operan bajo la misma filosofía. La diferencia es que Morgan vivía en un tiempo más brutal, donde la violencia era más directa, pero la mentalidad, la ambición sin límites, el pragmatismo despiadado, eso es atemporal. ¿Te imaginas vivir en esa época? Piensa en ello seriamente por un segundo. El Caribe del siglo XVII era un lugar donde podías hacerte millonario en una noche o morir de disentería en una semana, donde no había leyes reales, solo poder, donde tu vida valía exactamente lo que podías defender con una espada. Es aterrador y emocionante a la vez. Hoy vivimos en sociedades con leyes, con contratos, con sistemas que protegen a las personas. Pero eso también significa que hay límites a lo lejos que puedes llegar, al menos teóricamente. Morgan vivió en un tiempo sin esos límites, y explotó eso al máximo. Su historia también nos hace preguntarnos sobre el éxito y el legado. Morgan murió exitoso por cualquier medida material. Rico, título nobiliario, respetado. Pero, ¿fue realmente exitoso? ¿Vale la pena el éxito si se construye sobre los cadáveres de miles de inocentes? ¿Importa que muriera en su cama si pasó sus últimos años enfermo, probablemente atormentado por su pasado, bebiendo para olvidar? No hay respuesta fácil. Cada persona tiene que decidir por sí misma qué tipo de éxito vale la pena perseguir. Lo que sí podemos decir es que Morgan vivió una vida que muy pocas personas en la historia han vivido. De esclavo a caballero, de víctima a victimario, de criminal a gobernador. Fue una vida de extremos absolutos, y dejó una marca en el mundo que todavía se siente 400 años después. Entonces, ¿qué opinas de esta historia? ¿Era Henry Morgan un héroe o un villano? ¿Un genio táctico o un criminal sin escrúpulos? ¿Un patriota o simplemente un oportunista? La respuesta honesta es, probablemente era todas esas cosas a la vez. Era humano, con toda la complejidad y contradicción que eso implica. ¿Te imaginas estar en los zapatos de Morgan? Haber sido secuestrado de niño, vendido como esclavo y decidir que nunca más serías víctima?
¿Tomar esa rabia y convertirla en ambición? ¿Cruzar todas las líneas necesarias para llegar a la cima? Y una vez ahí, ¿tener que perseguir a los mismos tipos que antes eran tus amigos? Es una vida que suena a película, pero fue auténtica. Sucedió, y cambió el curso de la historia del Caribe. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de Henry Morgan? ¿Crees que el rey Carlos II hizo bien en perdonarlo y darle un título nobiliario? ¿O debería haber sido ejecutado por sus crímenes? ¿Y qué otro explorador, pirata o aventurero histórico quieres que contemos en el próximo video? Si te gustó esta historia fascinante sobre cómo un pirata se convirtió en gobernador, cómo un criminal se convirtió en caballero, cómo alguien al margen de la ley terminó escribiendo las leyes, dale like a este video y suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias así, de personas que desafiaron todas las probabilidades, que vivieron vidas increíbles en épocas increíbles. Porque al final del día, la historia no es solo sobre fechas y eventos, es sobre personas. Personas complicadas, contradictorias, fascinantes. Personas como Henry Morgan, que nos obligan a preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar. Y esa es la verdadera magia de la historia. Nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en la próxima aventura histórica. Porque en este canal no contamos historias aburridas de libros de texto. Contamos las historias verídicas que son más alucinantes que cualquier ficción. Y la historia de Henry Morgan es prueba perfecta de eso.